Bueno, iglesia, bendiciones. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo ministrándonos en esta mañana. Amén. Padre eterno, amado Dios, soberano, tu palabra dice, Señor, que por cuanto conocemos tu nombre te invocamos y que tú nos respondes. Que por cuanto hemos puesto nuestro amor en ti, tú también nos libras, nos glorificas y nos sacias de larga vida y nos muestras el camino de la salvación que es Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que hace frío, Señor, hoy nos hemos levantado, Señor, para venir y acudir a este lugar que tú has escogido, para hablarnos, para llenarnos de tu presencia, para ministrarnos, para liberarnos, para traer luz, Señor. En esta hora, Señor, oramos por las personas que no han venido. No sabemos los motivos, pero oramos por cada uno de ellos y por sus familias, por las nuestras, Señor. También oramos, Señor, Padre, y te pedimos, Dios de la gloria, que en esta mañana, Señor, abras nuestros ojos espirituales, que traiga luz a nuestro entendimiento y que toda fortaleza mental, toda tinieblas, toda oscuridad que haya en nosotros, toda fortaleza mental, toda obra del enemigo, todo lo que estorba, lo que impide que tu presencia, que tu Espíritu Santo more en nosotros y que fluya en nosotros y que seamos llenos de tu amor, de tu presencia, Señor, seas tú sacando, desmembrando, seas tú cauterizando, arrancando de todo nuestro ser, desde los tétuanos, de los huesos, de nuestros miembros y órganos, sangre, venas, de todo nuestro ser, conciencia, inconsciencia, subconsciencia, toda mentalidad humanista, todo raciocinio humano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sea desarraigado de nosotros y podamos despojarnos de ese viejo hombre, de todo aquello que hemos aprendido, de todo ese sistema terrenal, mundano, del enemigo a través del hombre, Señor, de todas aquellas prácticas que no nos han ayudado para nada, por lo contrario han impedido que tú fluyas en nuestras vidas, Señor. Padre, que seamos libres de todos esos tronos que hemos, Padre Santo, construido a lo largo de nuestra vida, Señor, y que hoy, Señor, empiecen a caer tronos, Señor, velos, Señor, de hechizo, todo entenebrecimiento, dureza de corazón que haya en nosotros, Padre Santo, sea exterminado por completo, Señor, y que podamos recibir lo verdaderamente importante, que eres tú, mi Dios, Padre bueno. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana. Acallo todo espíritu, toda voz del enemigo, Señor, y me paro detrás de ti para que seas tú, precioso Espíritu Santo, hablándonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos podemos sentar, iglesia. Hoy el mensaje, vamos a hablar del amor. Algo que nos cuesta, nos ha costado y que nos ha impedido recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, su pueblo, su iglesia, y es conociendo el verdadero amor. Parte 1, porque esto va a ser larguísimo, no terminaremos hoy porque es profundo. Entonces, así que la palabra del Señor en Juan capítulo 1 que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad que sí? Entonces hoy vamos a trabajar desde ahí, vamos a ir al libro de Juan y luego vamos a estar yéndonos también a Primera de Juan, pero vámonos acá, porque por acá empieza todo. Entonces dice que en el principio era el verbo, Juan 1:1, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué nos dice esto?
que el verbo era Dios y el verbo, en el principio era el verbo, Dios, y el verbo era con Dios. Todo estaba unido, Jesús con Dios, con el Padre, y el verbo era Dios. Todo unido. Y dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios. ¿Quién? Jesús, ¿cierto? Este era en el principio con Dios. En el verso 2 nos dice esto. ¿Y quién? O sea, Cristo. Y en el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y eso lo tenemos también en Colosenses capítulo, vamos a ir al 1, versículo 15. Dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que Dios lo encerró todo en el Hijo, para que Él sea el primogénito de todo lo creado. Y dice el versículo 4 de Juan, seguimos ahí, capítulo, vamos al versículo 4, y nos dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. En Él estaba la vida. Eso también dice en Génesis, no vamos a ir a Génesis, pero dice que cuando Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz, habla de Jesús. Entonces, en Él está la vida. Ahora, ¿qué nos dice Levíticos capítulo 17, versículo 11? Vamos a ir un momento ahí. Levítico 17, versículo 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiación sobre el altar. Porque la vida de la carne en la sangre está. Hasta ahí, parte A. Entonces, la vida del ser humano encierra lo que es la luz. Cuando hablamos aquí, hemos hablado de la vida, porque ahí está, en la sangre está la vida, y la luz. Entonces, vamos a leer, y en el capítulo de ahí mismo, en el versículo 14 de Juan 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, cuando hablamos del verbo de Cristo, de Jesús, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Así que estamos reuniendo estos, ¿por qué? Porque la vida está en la luz, el amor, todo se encierra en una unidad, estos tres. Y dice, ahora sí vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1.
Primera de Juan 1. Entonces dice, la palabra de vida, ¿no? En el versículo, el título, y dice, lo que era desde el principio, o sea, cuando hablábamos del verbo, ¿no? Juan 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Aquí están dando testimonio, ¿quién? Los apóstoles que habían visto a Jesús. Lo que hemos contemplado, porque ellos lo tuvieron al lado, pero hoy muchas personas podemos y pueden dar testimonio porque han estado con Jesús y también somos testigos de eso. Y palparon nuestras manos tocante al verbo. Está hablando del verbo. ¿Del verbo de qué? De vida, porque en él está la vida. Porque la vida fue manifestada, o sea, el verbo Jesucristo, y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿A quién? A Jesús, la cual estaba con el Padre, y el verbo era con Dios. Y se nos manifestó, ¿quién? Jesucristo. Bueno, ahí vamos encerrando. Ahora vamos a ir al versículo 5 de Juan. Entonces hemos hablado de la sangre, hemos hablado de la vida y ahora vamos a la luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que cuando nosotros, la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿cierto? ¿Por qué somos la luz del mundo? ¿O debemos ser la luz del mundo? Porque debemos tener a Jesucristo dentro de nosotros. Si no tenemos a Cristo dentro de nosotros, no podemos ser luz. Y entonces, Dios dice en Primera de Reyes, no vamos a ir ahí, capítulo 8, 12, ¿qué dice? Jehová dijo que él habita en la oscuridad. Pues si lo quieren mirar, Primera de Reyes 8, 12. ¿Por qué dijo Jehová que él habita en la oscuridad? Porque ¿qué hay dentro de nosotros? Acá. Oscuridad, ¿cierto? Por eso él habita en la oscuridad. Porque si él está acá adentro, aquí lo que hay es todo está oscuro. Y por eso, si él habita acá, como él es luz, ¿qué deberíamos de ser nosotros? Resplandecer, ser luz también, como dice que somos luz. Porque él habita en la oscuridad, acá, donde hay oscuridad. ¿Y qué tenemos que hacer? Resplandecer. Por eso dice que la luz en el medio de oscuridad resplandece. Pero, ¿por qué nos falta resplandecer a nosotros? Porque sin amor no hay luz. Aquí, la médula de todo esto es el amor. Y vamos a leer ahí en Primera de Juan 4, Primera de Juan capítulo 4, versos 7 al 11. Ahí donde estamos, ahí el Antico. Y mire lo que dice. Iniciamos con el amor acá. Dice, Dios es amor. Entonces, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, aquí está para que nos preguntemos a nosotros mismos si conocemos a Dios o no. ¿Por qué nos cuesta nos cuesta conocer a Dios? Porque nos falta el amor.
porque sin amor es imposible que seamos luz. Y esa es la piedra de tropiezo para todos. No piedra de tropiezo, no es la palabra. Es lo difícil que tenemos nosotros aprender a amar. Porque el amor hay que pagar un precio por él. Y nosotros le pedimos a Dios que derrame su amor sobre nosotros. Y ya está derramado, que es Cristo. Pero resulta que cada uno tenemos que pagar un precio por eso. El amor, anoche les decía que el amor no es un sentimiento. El amor no es una decisión tampoco, como nos habían enseñado y creíamos. El amor es una persona. ¿Lo creen o no? La Biblia, por donde leemos, dice que Dios es amor. De hecho, aquí el título de este dice, Dios es amor. Entonces, no es una decisión. El amor no es un sentimiento. El amor es una persona, y esa persona se llama Dios Padre y Dios Hijo y Espíritu Santo. Y es una persona. Entonces, nosotros tenemos que aprender a amar para poder alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No podemos ser luz sin amor. ¿Por qué no podemos ser luz? Porque no puede entrar Cristo en nosotros. Por falta de amor. Y eso nos ha costado. Nos cuesta aprender a amar. Decimos que amamos, pero demostrar el amor es otra cosa. No es con palabras, te amo, te quiero, mi vida, mi amor, tesoro. Son con obras. Y vemos a Dios demostrando el amor desde el principio. Cuando Dios, antes de poner al hombre en el huerto del Edén, ¿qué hizo? Primero creó el huerto, ¿sí o no? Y lo dotó de todo para poner al hombre que no le faltase nada. Luego, ya Dios tenía el plan de salvación desde antes de la creación del mundo. No es hace 7.000, porque el mundo lleva millones de años y nosotros como almas creadas llevamos millones también de años de haber sido creados como almas, porque fuimos creados en la eternidad. De hecho, en el Génesis capítulo 3, por ahí como el 20 y tantos, dice, ahora cuando Dios lo saca del huerto, dice, ahora no es que coma del árbol de la vida, que alargue su mano y coma del árbol y viva también. Y lo dice en el versículo 22 del capítulo 3, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, Dios nos hizo eternos, pero el hombre como alma viviente, no como hombres físicos. Nosotros somos espíritu, no somos un cuerpo, estamos en un cuerpo, pero nosotros siempre hemos tenido como la referencia de que somos seres humanos. Nosotros somos espíritus en un cuerpo humano. Hay que cambiar ese pensamiento, esa manera de pensar. Somos espíritu en un cuerpo, que ese cuerpo se deteriora y desaparece. El alma y el espíritu no. Entonces, Dios ha demostrado su amor desde el principio con ese plan de salvación de nosotros. Y lo tenemos muy claro. En Juan ahí adelantico, donde leímos ahora, que dice el 3:16, es un versículo que casi todo el mundo lo sabemos de memoria, ¿cierto?
que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, quiere decir que Dios no nos lo ha dicho que nos ama solamente, sino que lo ha demostrado con hechos, a través de todas las obras que ha hecho, y por eso dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y leemos, Dios es amor. Entonces Dios no es una decisión, Dios no es un sentimiento, Dios es una persona. El amor es una persona, y esa persona es Dios, es Jesucristo, con la cual nos amó, porque dice que Él nos amó primero, no que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Y luego, siendo amor, Él saca de su esencia para crearnos a nosotros, para que le adoremos, para tenernos también con Él en la eternidad, cosa que no hizo con los ángeles. Los ángeles no nos hizo imagen y semejanza de Dios. Nosotros, y a pesar de que ellos son espíritu, Dios nos hizo a nosotros a imagen y semejanza. No habla que los ángeles son a imagen y semejanza de Dios, sino el hombre. Es decir, ha hecho algo especial en nosotros. Ahora, ángel que peca, ángel que se va al infierno. Mientras que con el ser humano no ha pasado eso. Nosotros pecamos, lo reconocemos, pedimos perdón y nos perdona, ¿sí o no? Dice la Biblia que los ángeles que pecaron, que dejaron sus moradas, los tienen encarcelados por allá en las oscuridades, dice en Judas, versículos 6 y 7, y bueno, y en otros, y en hebreo. Entonces, con nosotros no, ¿por qué? Porque nos ama. Dios con nosotros es tanto el amor que ha sido permisivo en muchas cosas. A los ángeles no les ha permitido eso. Dios nos ama demasiado, y por eso es que nos trata a justos e injustos, sale el sol para todos. A todos nos bendice, siempre buscando que haya un arrepentimiento en cada uno de nosotros y que de verdad lo busquemos. ¿Por qué no podemos ver a Dios, en este caso a Jesucristo, cara a cara, o escucharlo? ¿Por qué no tenemos esos encuentros con Dios, con Jesús, en los lugares celestiales, que son tantos los que hay? Porque en el tercer cielo, según los que han ido, muchas personas que les han mostrado otras moradas dentro de ellos, pasan a uno, a otro, como si pasaran de un planeta a otro. ¿Por qué aún no tenemos esas vivencias que muchos tienen? Porque todo está encerrado en el amor. Si no hay amor, no podemos tener esa conexión con Dios. No podemos conocer esas moradas espirituales más que por testimonio de otros, o en sueños que de pronto Dios nos permite algunas cositas, pero muy pocas. Porque nos ha sido imposible hasta el momento tener esas experiencias con Dios? ¿A causa de qué? Que no hemos aprendido a amar. Y las revelaciones que Dios nos da, hace muchos días, o no muchos, como un mes o mes y medio quizás, nos dijo el Señor que las revelaciones que le da al hombre, el que más tiene en la tierra, 3 goticas de agua del océano. Imagínate, ¿cuántos océanos hay? El mar, que no le han encontrado fondos, los ríos, las nubes, que es agua. Ahora, de todo que estamos parados
encima de agua, porque debajo de la tierra hay agua, los ríos subterráneos, por encima tenemos agua, y hablamos de 3 goticas. En cuanto al conocimiento de la grandeza de Dios, todo por falta de amor. Porque Dios es amor, y al nosotros unirnos, al ser uno que estamos con Él amalgazados, que es una mezcla de unión de 2 cosas diferentes que se unen, en el momento que nos unamos, que amemos, vamos a tener esas experiencias y esos conocimientos, esas revelaciones. No de todo, porque es imposible. Mira, 3 goticas rodeados de agua, y el que más tiene 3, el que más tiene, y vemos gente con tantas experiencias con Dios, con tanto conocimiento, y gente que se han desbordado en el amor y tienen 3 goticas. Por eso en Efesios, ese libro de Efesios es tan hermoso estudiarlo por las profundidades y las riquezas que hay ahí, que ahí estuvimos un poco hace una semana o 2, creo que estuvimos ahí 2 semanas, hace 2 semanas estuvimos, y hace 8 días estuvimos también a otra parte. Es tan hermoso por todas las profundidades que hay, y a esos niveles nos quiere llevar Dios, pero necesitamos dejarlo entrar a Dios. Ahora, entrar y vivir en el corazón de Él. ¿De quién? De Jesús. Porque Jesús está dentro del Padre, son una unidad, uno. Y si nosotros entramos a habitar en el corazón de Dios, vamos a ser uno también con el Padre, y vamos a recibir esas revelaciones, esos conocimientos. Hace muchos días decía alguien, nosotros le comentamos algo, y decía, pero ¿qué? Ver ángeles, ver ángeles. No se trata solo de ver ángeles, es que los ángeles son los mensajeros que Dios usa para traernos la información, las revelaciones, y ellos mismos son los que nos llevan a esos lugares celestiales cuando ya estamos preparados. Esos mismos ángeles son los que nos vuelven a traer, son los ángeles que nos guardan. Es el ejército que Dios ha puesto para nosotros, para su pueblo, para la iglesia. Entonces, no solamente se trata de eso. ¿Por qué? Nosotros podemos saber mucha teología, y esto el Señor me lo ha dicho muchas veces. ¿De qué no se ha encargado la iglesia? De aprender teología, mucha palabra, pero no conocer a Dios. Y la teología sin la llenura del Espíritu Santo, ¿sabe qué dice la Biblia? Que la letra, ¿qué, iglesia? Mata, ¿sí o no? La letra mata, pero el Espíritu vivifica, o sea, es el que nos da vida. Entonces nosotros podemos saber mucha Biblia, mucha, pero si no estamos llenos de Dios, estamos vacíos, totalmente vacíos. Eso dice también en 1 Corintios capítulo 13, en la preeminencia, que habla de la preeminencia del amor, que aunque diéramos todo, no sirve de nada. Sin amor no hay absolutamente nada. No podemos confundir la salvación con esto. La salvación es totalmente aparte. La salvación, Jesucristo murió, como decía, leí ahora la pastora en el capítulo 16 de Marcos: todo aquel que crea en Él y lo recibe y sea bautizado será salvo. El que crea en Él es salvo, pero esto son unas bendiciones muy diferentes a una salvación. Hablábamos ayer de los siervos, de los hijos y de la novia. Y el que se amalga con Jesús viene siendo uno, porque hay una mezcla. Igual que leímos anoche
en Hebreos capítulo 1, versículo 3, porque es la esencia de Dios Padre en el Hijo y en nosotros. Dice Juan 13, 34. Vamos a ir allí, ahora seguimos acá. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Verdad? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, es el mandamiento nuevo, y que en esos dos mandamientos también dice en Mateo, se cumple toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se cumple la ley, pero aquí no estamos hablando de ley. Aquí estamos hablando que para nosotros conocer a Dios debemos amar. Y aquí no es solamente a Dios. Aquí acabamos de leer a quién, al prójimo, los unos a los otros. No importa quién sea, qué nos haya hecho, qué haya hablado de nosotros, qué nos haya quitado. Aún a muchos les han quitado los hijos, les han asesinado, han violado una hija, y a ese hay que amarlo. Hemos visto muchas gentes, por ejemplo, en Colombia, mujeres que la guerrilla les han matado a sus hijos, y hemos visto estas mujeres. Vi un testimonio, es una mujer con un corazón de verdad, que cogió ese guerrillero que le mató a su hijo y se lo llevó a vivir a la casa, y llegó a amarlo como a su hijo, lo perdonó. Esa mujer la condecoraron y todo, y da conferencias y todo. Que una persona le mate el hijo y luego se arrepiente y pide perdón a este guerrillero porque lo cogen y todo, y esta mujer ser capaz de ir hasta allá y perdonarlo y llevárselo a vivir a casa, a su casa. Tremendo, ¿no? Eso es amor. Porque Dios, a pesar de que conociéndonos nuestra naturaleza humana tan mala y perversa, y que el alma se contaminó y aún el espíritu también, Dios no nos ha desechado, y aún así, conociendo todo, entregó a su Hijo por todos nosotros. ¿Y de qué manera murió Jesucristo? Aún los que lo estaban crucificando, que decía: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. E intercede, sigue intercediendo por todos nosotros día y noche, las 24 horas. Entonces, si nosotros no trabajamos en el amor, llevamos una vida indigna, con miles de problemas, y aparte de eso no conoceremos al Señor. No lo vamos a conocer. El día del juicio, allí lo veremos, pero ¿para qué? Podremos tener la salvación, pero no es lo mismo podernos sentar a la mesa y verle cara a cara, porque no todos se sentarán en la mesa. Dice que es las bodas del Cordero, ¿sí o no? Pero no todo el mundo se va a sentar a la mesa. Entonces, el amor es algo muy grande. Dice Primera de Juan, seguimos acá en Primera de Juan, en el versículo
12 y 13. Bueno, ahora leímos solamente el 7, ¿verdad? Vamos a leer el 8. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Oiga, en esto consiste. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice el 11: amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque yo he conocido gente, y yo creo que ustedes también, donde dicen, primera de Juan 4:11. Entonces, que dice: yo amo a Dios, pero no ama a muchos hermanos o a muchas personas. Vive llenos de odio, de rencor con una persona porque le hizo daño, o con su papá, o con su mamá porque los abandonó, o alguien que les haya violado, las haya manoseado, alguien que le hizo daño, alguien que que lo haya hecho botar de un trabajo, que le haya robado, que lo haya estrellado y no le haya pagado los daños, en fin, tantas cosas, pero aman a Dios. Dice: después de que yo ame a Dios, punto. Eso no es así. Totalmente equivocados estamos si pensamos de esa manera. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecer a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque ese hermano fue también creado y hecho imagen y semejanza de Dios. Porque en ese hermano, si aborrece el hermano, en ese hermano está Jesús. ¿Y a quién está aborreciendo? A Jesús, no al hermano, lo que hay dentro. No puede amar al brazo y aborrecer el pie. No es que yo a Jesús sí lo amo, y si Jesús está en esa persona, ¿cómo dices que lo amas si lo aborreces, tienes rabia, rencor contra ella? ¿Cuántas veces debo perdonar? Le preguntan a Jesús, ¿cierto? Ya sabemos la respuesta: 70 veces 7, no 7, 70. Entonces, y eso no es de por vida, eso es todos los días. ¿Y quién peca 70 veces 7? Yo creo que nadie. Porque si uno convive con una persona y así se pelea mucho, tendrá 5 o 6 peleas al día, pero 7 por 7, casi 500 peleas al día no va a tener. Entonces, el amor, además la Biblia dice que el amor, ¿qué pasa? Cubre multitud de pecados, ¿cierto? Entonces Dios, el amor no consiste, dice, el amor, en esto consiste el amor. En el versículo 10, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Entonces, si Dios lo dio todo por nosotros, nosotros también tenemos que aprender a amar, aunque nos hagan mucho daño, y es algo que nos cuesta, y soy el primero que levanto la mano. Nos cuesta, pero tenemos que trabajar en esto para poder alcanzar el amor que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque Él es amor. Y si nosotros aprendemos a amar, Él puede entrar a nuestras vidas. Y si Dios entra a nuestras vidas, ¿qué pasa? Estamos completos en Él, ¿sí o no? Y vamos a tener todo, porque a Dios es rico en todo. Dios es rico en todas las áreas, en sabiduría, en inteligencia. Él sabe cómo hacer las cosas. En salud, no podemos, en ninguna parte nos va a decir que Jesús estuvo enfermo, que Dios enferma, nada de eso. Es rico en todo. De Él es el dueño de todo, del cielo y la tierra, toda su plenitud, de lo visible e invisible. Así que
Dios nos está haciendo un llamado a aprender a amar. Y cuesta. Dice, la luz, la vida y el amor están unidos. La luz, entonces, para poder ser luz, no podemos ser luz si no amamos. Y si no amamos, no hay luz. Va todo unido, porque Dios es amor. Dios es luz. Jesucristo es la luz del mundo. Es la luz que resplandeció, lo que leíamos ahora en el versículo 5 de Juan. Entonces, el uno, la luz, sin el amor no puede vivir, y el amor sin la luz tampoco, porque ¿qué? Están unidos, Padre, Hijo. Y la vida, ¿quién es la vida? Dios, Cristo es la vida, Jesús es la vida, es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué la vida? Porque el Padre está en él también, y son uno. Entonces, la luz, el amor y la vida, si tenemos luz, es porque tenemos el amor y tenemos también la vida. Es algo que va unido. Dios manifiesta a Jesucristo. Para que nosotros podamos brillar, tenemos que tener amor. Dios está al lado de nosotros y quiere entrar a nuestras vidas. De nosotros depende que pueda entrar y que podamos ser esa luz, que podamos ser llenos de su amor. Dios, dame amor. Hace rato nos lo dio, que es Jesús. Ahora, cuando leemos en Juan, en Juan capítulo 1, ¿qué dice? A los que le recibieron, más a todos, el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, algo que siempre hemos orado, y creo que todos orábamos: Señor, derrama de tu amor en mí, Señor, dame tu amor, Señor, dame de tu amor, ¿sí o no? Señor, pedimos amor, pero el amor hace tiempos, años nos lo dio. Ahora, ¿qué tenemos que hacerlo? Recibirlo. Pero para recibirlo tenemos que destronarnos nosotros, tenemos que abrirle la puerta. Por eso dice Apocalipsis 3:20: he aquí estoy a la puerta y llamo. Entonces, si nosotros abrimos la puerta, Él entra, y Él es el amor, Él es la luz, Él es la vida, lo tenemos todo. De nosotros depende que abramos la puerta para que Él pueda entrar. Cada vez el Señor nos está llevando más, cada vez nos está enseñando más. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener presentes, que no podemos decir: Señor, dame, 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 cuando lo tenemos y es de nosotros que depende. Colosenses 2:2. Porque pedimos, por eso dice: pedís y no recibís, porque no sabéis pedir. Dice Colosenses 2, cuando nosotros tenemos a Jesús, que le abrimos la puerta, mire lo que sucede: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Entonces, cuando en nosotros está el amor, está la luz y está la vida. Esos tres. Amor, para que haya luz tiene que haber amor, y donde está el amor, está la luz y está la vida. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando está dentro de nosotros y nosotros habitamos dentro de Él también, porque decimos, y puede sonar contradictorio, dice: bueno, ¿cómo así que Dios entra a mí y yo voy a habitar en Él? Porque es que Dios es la plenitud de todo y llena todo lo creado.
Por eso dice en el Salmo por ahí 119, dice, ¿a dónde iré de tu presencia? Si me voy allí estás tú, si me bajo a las profundidades del mar, si me voy al Seol, allí. Entonces nosotros tenemos que morar dentro del corazón de Jesús. Cuando estamos ahí, dentro de Él, venimos a conocer esto que acabamos de leer, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, estamos unidos, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Venimos a entender las cosas inescrutables, los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, los misterios, todas las cosas que existen. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Porque es un misterio, son tesoros que están escondidos, que no se los van a dar a una persona solamente porque sea salva o porque va a la iglesia. Tiene que ser luz, tiene que estar lleno de amor y tiene que estar el amor, la luz y la vida, que es Cristo. Y ahí está el Padre. En ese momento, cuando pasemos a ese nivel, vamos a conocer estas riquezas. Y dice el versículo 3, en quien están escondidos, ¿qué? De la sabiduría y del conocimiento. Ahí vamos. ¿Por qué la gente dice, mucha gente dice, pero bueno, ¿en qué parte de la Biblia está? ¿O qué? Mi hermano, mi hermana, tenemos que amar, aprender a amar, para que esas riquezas y esos tesoros escondidos les sean revelados. De lo contrario, no hay revelación si no hay amor. Son chispitas que Dios nos da por misericordia. Por misericordia nos da esas chispitas así de revelaciones. Pero si, la luz, ¿qué es lo que trae la revelación? Por ejemplo, para nosotros tener una revelación, no la tiene que haber luz. Es decir, si yo estoy al oscuro no puedo ver nada, ¿cierto? Nada se me va a revelar. Si esto estuviera aquí al oscuro, ¿qué podemos ver? Nada. ¿Por qué vemos? ¿Por qué tenemos revelación? Pues porque estamos viendo. Pero si entramos en el cuarto cuando nos acostamos a dormir, que todo está apagado, ¿qué puedes conocer? Te pueden poner ahí lo que sea y no ves nada. Pero cuando hay luz, cuando tenemos a Jesús, nos va a revelar todos estos tesoros, y porque vamos a tener ese entendimiento para conocer los misterios de Dios el Padre y Cristo. Como dijo Jesús, cuando venga el Espíritu Santo Él los guiará y les enseñará. Pero para que nos enseñe, tenemos que aprender a amar. Y a eso nos está llamando el Señor. Por eso hay varios niveles de revelación. Hay varios niveles. De hecho, vemos que hay salvos, que hay hijos, que hay siervos y que está la novia del Señor, que es diferente. Y vemos en las iglesias que hay gente con diferentes revelaciones. ¿Por qué? Eso depende de la comunicación que tenga con Dios, depende del amor, más que comunicaciones del amor, pero cuando hay amor, hay una buena comunicación. Si no hay amor, no hay comunicación, y eso lo podemos ver a través en el trabajo, en los hogares, en la familia. Cuando tú tienes una comunicación con alguien que todos los días lo llama y hablas con esa persona, ¿por qué lo haces? Porque le amas, te hace falta, lo extrañas, ¿cierto? Y te cuenta, te está revelando cosas. Mira que a Juliano le pasó esto, le pasó esto, le pasó esto. Lo mismo pasa con el Señor. Cuanto más tiempo nos metamos con Dios, más revelación nos va a venir. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Que tengamos una relación personal con Él. Incluso más que leer la Biblia. Porque nosotros a veces, a mí me ha pasado, de encerrarme a leer más la Biblia y lea.
Y el Señor me ha exhortado y me dice, ¿y dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué relación tienes conmigo? Lees y lees pura teología, pura Biblia, historias, pero ¿dónde estoy yo? Si soy yo el que doy la revelación, si yo no me meto con Dios, tampoco me va a revelar lo que está acá. Porque lo que está acá, lo que estamos viendo ahora son cosas que nos la revela Dios, porque tenemos que meternos con Él, porque cuando leemos así por leer, no vamos a entender lo mismo. Aparte de eso en cuanto a la Biblia, pero luego de lo que habla aquí, por ejemplo, acá nos habla, dice, para consolar sus corazones, unidos en el amor, hasta alcanzar las riquezas. Bueno, hábleme, ¿de qué riquezas? Pues son esas riquezas que tiene Dios. Una multitud de dimensiones sobrenaturales que nosotros desconocemos. Esas son las riquezas. De pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio. O sea que hay misterios que aquí no nos van a ser revelados, que nos tiene que arrebatar, nos tiene que llevar a los lugares celestiales para darnos a conocer esos misterios. Allá. Entonces, dice, dice, a conocer el misterio de ¿qué? De Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, lo está diciendo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Todos están escondidos. No los vamos a ver físicamente. Podemos leer aquí, encerrarnos a leer 20 años la Biblia, pero aquí no los vamos a conocer. Nos tiene que llevar en el Espíritu a los lugares celestiales, a los lugares donde están esos tesoros escondidos de Dios el Padre, porque son muchas las riquezas que hay, mucho lo que hay por conocer. Entonces, lo que recibimos son gotitas de agua. Sin amor no entra, la luz no puede entrar, que es Cristo. Sin amor, sin luz no hay revelación. Una cosa nos lleva a la otra. Sin amor no hay luz, y sin luz no hay revelación. Y una persona sin luz, sin amor, sin revelación, ¿cómo está? Prácticamente a oscuras, muerto. Porque uno en la oscuridad, imagínate, es como una persona ciega. Pero esto es peor, porque por lo menos los ciegos hoy en día Dios les ha dado el entendimiento a ellos y sabiduría, y se mueven por la calle casi igual que uno. Pero estamos ciegos en cuanto a lo espiritual. Por eso hay gente ciega y gente muerta caminando por las calles. Muerta, o sea, vivos aquí en la tierra, pero muertos espiritualmente. Entonces, sin Cristo no hay revelación, sin luz no hay revelación. ¿Por qué? Porque todo su cuerpo, toda su mente, su alma está lleno de ¿qué? De oscuridad, de tinieblas. Porque si hubiese luz, donde haya luz no hay tinieblas. Y si no hay luz, no tenemos esas revelaciones, es porque hay velos, hay tinieblas, hay ¿qué? Oscuridad. ¿Y todo a causa de qué? De falta de aprender a amar. ¿Por qué? ¿Se han dado cuenta que nosotros oramos mucho aquí sobre las estructuras mentales? Señor, destruye toda estructura mental, toda fortaleza mental, todo velo, todas tinieblas. ¿Por qué? Porque eso lo habla la Biblia. Y nosotros debemos aprender, por eso hay que leer bastante para aprender a orar, para ir destruyendo todo eso. Porque hay estructuras mentales de egoísmo, de autoprotección, que esa estructura de autoprotección es cuando nos están enseñando algo y nosotros no lo recibimos. ¿Y dónde está la Biblia? Y dígame dónde está. O no, a mí eso
¿Me entiende? Hay unas estructuras o gente que no cree. Por ejemplo, pasa mucho en la gente inconversa. Decía la pastora, si ellos tienen 10.000 preguntas, nosotros tenemos 20.000 respuestas. Pero ¿qué sucede? Hay mucha gente que no cree en lo sobrenatural, en las cosas celestiales. Están en la Biblia, pero se le hablan de los tesoros, de los misterios que estamos leyendo acá, y ellos no creen de eso, no creen. De hecho, hay mucha gente que son cristianos y no creen que hay profetas. Dice, profetas ya no hay, porque la Biblia dice, el último profeta fue Juan el Bautista, pero Jesús no dice que les mandaba profetas y los mataba. Dice Jesús. Y hay mucha gente cristiana diciendo, profetas ya no hay. Y se pegan que porque dice que en los posteriores tiempos vendrán muchos falsos profetas y falsos maestros. Que entonces ¿qué? Jesús no vino a perder el tiempo. Jesús dejó 5 ministerios: apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los dones. Pero muchos se oponen a muchas cosas, no quieren recibir. Esos son estructuras mentales, fortalezas, barreras que el enemigo les ha creado, que ha usado a misma gente que han enseñado mal la palabra porque no han tenido esa revelación. Y cuanto más tiempo una persona lleve en el evangelio y no le hayan enseñado el evangelio como es, más estructuras mentales y fortalezas tiene para poder que entre la palabra de verdad, porque están totalmente herméticos. Dice, esto no es así, no es así, no es así, no es así, y no entra, porque el Espíritu Santo no forza a nadie, enseña, y el que quiere, como dice la palabra, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice. Pero ahí está el Señor que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue con nosotros, que enseñándonos, teniéndonos paciencia. ¿Por qué? Porque nos ama. Si no nos amara, no estaría. Por eso dicen Romanos que parece que el Señor rogara a través de nosotros, y de verdad que nos ruega. ¿Cuántas personas nos evangelizaron a nosotros y no le creíamos, lo rechazábamos? ¿Sí o no? A mí me pasó mucho, que llegaba gente a predicarme, a hablarme del Señor, y ahí me daba la risa. Y Dios seguía mandando gente, seguía mandando. O tenemos familiares que pasa lo mismo. Y es difícil, porque hay unas fortalezas mentales muy tremendas en las cuales hay que romper, que forman unas barreras mentales y unos velos. Y todo esto que trae, una dureza de corazón, un entenebrecimiento. Primera de Corintios 4, que dice que a los incrédulos de este siglo les cegó el entendimiento, para que viendo no vean y escuchando no entiendan. ¿A causa de qué? De la incredulidad. Entonces, Dios no nos llamó a ser incrédulos, sino creyentes. Hay mucha religiosidad, incredulidad, y lo que acabo de decir, limitamos mucho a Dios. La gente le ha puesto límites a Dios, y es que Dios es así, es así, es así. Dios no viola la ley. ¿Qué opinan? ¿Sí o no la violan? ¿Ah? Claro, porque es Dios. De hecho, no estamos bajo la ley. ¿Y quién ordenó la ley? Dios a través de los ángeles, ¿sí o no? Y no vivimos bajo la ley. O sea, que ¿qué hizo? ¿Qué está primero, la ley o el amor? Y conozco gente predicando, pastores que dicen que Dios no viola la ley. Muéstrame dónde dice. Pregunto, ¿tú estás bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la gracia. Entonces, ¿qué pasó con la ley? Si Dios no pasa, Dios por amor pasa por encima de la ley que Él mismo mandó a escribir, por amor. Porque Dios dijo, el alma que pecare morirá. Hoy no vivimos eso, y fue una ley. El que no cumpliere toda esta ley
no vivirá. Vino Jesús, la cumplió por todo. Jesús se bautizó por todo. Jesús resucitó por todo. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora el que peca, lo alcanza la ley. Así de sencillo. Porque si quitan la ley, entonces ya no hay pecado. Entonces comamos y bebamos y hagamos lo que queramos. La ley no se puede quitar. Lo que es la ley, los mandamientos, las cosas que realmente nos ayudan para la vida. Ahora, la letra mata, el espíritu vivifica. Por eso estamos bajo la gracia, que es el espíritu, bajo el nuevo Adán. 1 Corintios 15, 45, habla de eso, y 46. El primer hombre, Adán, alma viviente. Segundo hombre, Cristo vivificado, espíritu vivificante. Entonces, Dios sí pasa por encima de la ley. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Qué sucede cuando sacan una ley y luego tienen que reformarla? Porque ve que esa ley está perjudicando a mucha gente muchas veces. Y eso pasó con la Biblia. No ha habido reformas, o sea, la reforma es el nuevo pacto, Cristo. Entonces, sí, ahora tenemos que dejar de limitar a Dios. Estamos llenos de sistemas y de diseños terrenales. ¿Creados por quién? Por el enemigo que se robó el diseño en Adán, cuando lo entregó. No él lo robó, Adán se lo entregó, entonces lo cogió y todo lo ha torcido. Y esos diseños son las leyes, el sistema terrenal que el enemigo usa al hombre para implementarlo y establecerlo en la tierra. Y nosotros nos hemos llenado de ese sistema, de esos conocimientos, y por eso nos ha costado tanto salirnos de ahí, por la religiosidad. Y porque pensamos que Dios es así, y no. Dios se te puede aparecer de infinidades de formas. No podemos decir, es que Dios tiene el pelo así, que no. Dios se te puede aparecer como un hombre, como lo vemos en las películas, de diferentes maneras. Como un león. Es el león. Claro, de muchas maneras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dijo Pablo? Que todo lo que había aprendido tenía que sacarlo, desecharlo, vaciarse. Tenemos que vaciarnos de todo eso. ¿Para qué? Por eso el Señor dice que no se puede echar vino nuevo en un odre viejo, ¿cierto? Porque si no se revienta. ¿Cómo nos va a llenar de su espíritu si estamos llenos de todos esos sistemas terrenales que vienen más de parte del enemigo que de otra cosa? La religiosidad, la incredulidad, el pensar que no podemos, que estamos limitados, lo que hablábamos, que nosotros como iglesia, si vivimos en el Espíritu, podemos trasladarnos de una ciudad a otra, podemos traspasar paredes, podemos ir a los lugares celestiales, conocer a Jesús. Muchos dicen que han visto al Padre, no le ven su cara no se la pueden ver porque el resplandor es demasiado, pero en el Espíritu saben que es el Padre. O sea, se puede obtener tantas revelaciones, pero todo tiene que ser a través del amor, porque Dios es amor. Hay un dicho en la tierra, y más que dicho creo que es una verdad, que el agua y el aceite no se pueden mezclar, ¿cierto? Dios y el pecado no puede estar mezclado. Para que se amalgase el alma nosotros con Dios, tenemos que romper con todas esas fortalezas, sacar todos esos fortalezas mentales que tenemos, todos esos diseños que hemos aprendido, y los tronos, acabar con todos esos tronos que no nos dejan que Jesús se siente en nosotros, que se siente en el trono que Dios nos ha dado para poder gobernar. Hemos enseñado que aquí no estamos, o sea, el gobierno no está cuando partamos de acá, sino ya, ahora mismo está el gobierno. Entonces tenemos que vaciarnos.
¿Para qué? Para aprender lo que verdaderamente interesa, lo importante que es lo celestial. ¿Qué es el amor? Y el amor nos lleva a ¿qué? Amarnos los unos a los otros. Ahora, el poder y la fuerza más grande del universo. ¿Cuál es el poder más grande? El poder más grande del universo. Entonces las iglesias nos enseñaban a buscar dones, ¿cierto? Pida dones y pida dones y pida unción. Pero no se nos ha enseñado de verdad a amar, que es lo más importante. Porque con dones, pero sin amor, no somos nada. Nada, absolutamente nada. Los dones sin amor no funcionan. No funcionan. Colosenses 2:9. ¿Qué nos dice? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, pero para que estemos completos, tenemos que estar llenos de amor. O sea, llenos de Dios. Porque si no estamos llenos de Dios, ¿cómo vamos a estar completos? Y si el amor es Dios, Dios es amor. Dios no es un sentimiento, Dios no es una decisión, Dios es una persona. El amor no es una decisión, el amor no es un sentimiento, el amor es una persona. Y esa persona es Dios. Lo hemos leído en 1 de Juan, ¿no? Dios es amor y por todo lado. De tal manera nos amó Dios. Entonces, y donde leemos Dios es amor, 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 amor. Entonces, el amor no es una decisión. El amor no es un sentimiento, no es una emoción. El amor es una persona. Y eso es lo que necesitamos. Para estar completos, tenemos que tener amor. En el momento que tengamos el amor los unos por los otros, no solamente por Dios, como lo hemos leído en 1 de Juan, en ese momento estamos completos en Cristo. Y cuando estamos completos en Él, tenemos también al Padre, porque ellos dos son uno solo. Amén. En Él habita, dice, cuando amemos nos va a llevar a habitar dentro de Él y nos va a llevar a unos niveles altos. El amor de Dios se mezcla. Dice que el amor es tanto que Dios nos amó tanto que Él vino a unir el cielo con la tierra. Con la tierra. De hecho, Jesús se hizo hombre y en su parte humana, ¿de dónde es? Tierra, ¿sí o no? Y cuando ascendió al cielo, ¿cómo ascendió? ¿En espíritu, en alma o completo? ¿Cierto? Completo. Llevaba su cuerpo. Llevaba su cuerpo. Entonces, nosotros si queremos de verdad que habite, que seamos esa luz y que habite Dios en nosotros y llegar a esos niveles sobrenaturales de todo este conocimiento, de toda esta deidad, de estos misterios, debemos de ¿qué? Aprender a amar. El amor, eso es un precio que hay que pagar. El amor no llega de gratis. El amor, dice Dios, dame amor, ya nos lo dio hace años. Les he dicho, ya hace años nos dio el amor. Ahora está en que nosotros paguemos un precio. La salvación es gratis, por gracia y por fe. Pero el amor no es gratis. Conseguir ese amor no es gratis. ¿Cuánto le costó al padre entregar al hijo? Mucho dolor, ¿sí o no?
¿Y cuánto le costó a Jesús amar? ¿Sabe cuánto le costó a Jesús amar? La vida. Nada menos que la vida. Dar su vida, entregar su vida, poner su vida por un montón de malhechores, por nosotros, que por culpa de nosotros fue bojeteado, fue latigado, corona de espinas, fue clavado, vituperado, desechado, de todo, por culpa de todos nosotros, porque todos nos tenemos que incluir. No fue los de ese tiempo, nosotros hoy también. Entonces, el precio para obtener ese amor, hay que pagar un precio. Por la salvación no se paga. La salvación es gratis, por gracia y por fe, y la fe es Cristo. Entonces, porque no es por obras, hay que pagar un precio para poder llegar allí. Tremendo. Dice, en el amor, en el amor, dice, Dios vino a unir los cielos con la tierra, y la tierra está hecha en 3 dimensiones, largo, ancho y profundo, pero en el amor es diferente, hay 4. Vamos a ver, mire, Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8:35. Por el amor hay que pagar, porque no es fácil amar al que nos hace daño, no es fácil amar al que nos grita, no es fácil amar a quien nos humilla, no es fácil amar a quien nos maltrata, ¿cierto? No es fácil, y ese precio hay que pagarlo. Tenemos que volvernos tan sensibles, pero tan inmunes, que nada, como dicen los españoles aquí, echarnos mantequilla y que todo nos resbale, que las ofensas no nos afecten, porque es lo que más nos cuesta. Dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Oiga, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. O sea, muertos quiere decir que si nos ofenden, no nos afecta para nada, porque a un muerto no le afecta nada. Y es difícil aprender a callar, es difícil sonreírle a quien te está insultando, te está maltratando física o verbalmente. ¿Sí o no? Y eso lo vivió Jesucristo, lo vivió Esteban y muchas personas más, y mucha gente en estos tiempos lo vive, porque hay gente que ama. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, oiga, ni ángeles ni principados, quiere decir que los ángeles o principados nos pueden separar de Dios, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el precio que tenemos que pagar no es fácil. Dios, dame amor. Tú le pides amor a Dios, te va a mandar las recontrapruebas para ver si de verdad lo amas. Y claro que hay que pedirle, o sea, que nos fortalezca, porque hablamos siempre de la paciencia. Ahora, amor. ¿Quieres amor? Ve, insúltalo. A ver si verdaderamente ama. O le pasa algo, a ver cómo reacciona, cuál es nuestra reacción. Si nosotros le damos gloria a Dios por todo y aprendemos a perdonar, eso es amor. Pero ya no hacer lo que no, de verdad no puede ser de labios o de gestos, sino de corazón. Que en su corazón, que en nuestro corazón
verdaderamente esté sano y que lo que salga del corazón es: Señor, bendícelo. Señor, no es él, es el enemigo. Señor, perdónalo o perdónala. Es un precio difícil. ¿Lo que opinan? Muy duro. Que os améis los unos a los otros, mandamiento nuevo. El amor es la vida, dice. El amor es la vida. Entonces, que amalgama, la palabra es amalgama. ¿Y qué significa esta palabra amalgama? Significa unión o mezcla de cosas naturales, de una naturaleza contraria o distinta, y se amalgama en una sola. No es fácil. Ahora vamos a Colosenses capítulo 3, por favor, versículo 5. 3:5. Mira lo que nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Idolatría, imagínate. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es lo que estamos haciendo, renovándonos. Donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y mira lo que dice el 12: vestidos pues como escogidos, ¿no? ¿De quién? De Dios. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviese queja contra otro, déjala de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué? De amor. De amor. ¿Qué es qué? El vínculo de la perfecta. El vínculo perfecto. ¿Y qué sigue? La paz de Dios. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, ¿qué nos está mandando acá? A perdonar, a amarnos, a revestirnos de amor. Pero aquí dice de corazón, ¿no? De corazón, que es el vínculo perfecto. No decir te perdono y ya de labios hacia afuera. Revestidos de amor. Ahí, cuando estemos revestidos, ahí ya es diferente. Entonces, cuando nosotros estemos llenos de Dios, ¿qué va a venir? Nos va a llevar a unos niveles de conocimiento, de revelación, de poder, de gloria, de todo, donde nosotros vamos verdaderamente a experimentar el amor, que es la unción más poderosa, la unción que tanto le pedimos como iglesia a Dios, de unción en unción, amor. Pero el amor tiene un precio muy caro. A Dios le costó entregar a su Hijo y al Hijo su vida. No leímos 1 Corintios 13, que ahí está, que es muy bonita. Para la próxima vez vamos a entrar. Este fue como el final, pero en la segunda parte vamos a entrar lo que cuesta amar. Lo que cuesta. Esto es el amor, lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Pero luego veremos en la segunda parte lo que cuesta amar. Cuesta. A Jesús le costó su vida y al Padre entregar a su Hijo.
unigénito, tremendo. Bueno, vamos a orar. Voy a orar y entonces para que bendiga la cena. Padre, te damos gracias, Dios de la gloria, amado Rey soberano, por esta palabra que nos has enseñado, Señor, hoy, que has traído a nuestra vida luz, Señor, enseñándonos, Padre, que el amor, en el amor está todo, Señor. Que de qué nos sirve tener dones, Señor, de qué nos sirve pedir sabiduría o inteligencia si el amor no está en nosotros, porque el amor es Cristo, porque el amor eres tú, Señor. Y donde tú estás hay plenitud, Señor, y estamos completos. Te necesitamos a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, fortalécenos para aprender a amarnos los unos a los otros, Señor, como tú nos mandas, Señor, en ese mandamiento nuevo. Padre, que esta palabra no vuelva a vacíar, Señor, sino que haga mella en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, pensamientos, en nuestro corazón, que no vuelva vacía, Señor, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Que la cena ya sabe. Amor, que la cena, bendice la cena para que participemos de ella. Vamos a bendecir la Santa Cena y también las personas que van a ver el video para que tomen desde su casa la Santa Cena. Hay veces que no venimos cuando hay Santa Cena, pero la podemos hacer en casa, iglesia. Podemos hacerla en casa también. Hay veces que estamos enfermos o algo pasa, alguna situación o estamos viajando. No dejemos de hacer la Santa Cena. La Santa Cena es poderosa. En el nombre de Jesús no necesitamos, como decía el pastor, la superunción, ni ser los pastores, ni ser los profetas, no, para poder tomar la Santa Cena. Esto es mandato del Señor a todos, para todos, amén. Vamos a orar y a bendecir. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por esta palabra hermosa, porque nos has enseñado que si nosotros no vivimos en ti, oh Cristo, jamás vamos a poder amar. Porque no te vamos a dar la entrada, Señor, en nuestro corazón, y tampoco vamos a poder conocer al Padre, Señor. Gracias, Señor, por ministrarnos tu palabra. Y ahora pasamos a bendecir, Señor, este vino y este pan que es símbolo de tu cuerpo y de tu sangre, Señor. Tu palabra dice que la tomaremos para sanidad, para bendición, Señor. Y también declaramos que seremos libres a través de este vino, de esta sangre, de este cuerpo tuyo, Señor. Amado Rey, que cuando tomemos esta sangre y este cuerpo, Señor, seamos renovados, amado Dios, no solamente en nuestro exterior, sino en el hombre interior, en el espiritual, en nuestra alma, en el espíritu de nuestro entendimiento. Que nuestra mente se abra, que nuestro corazón se disponga a lo tuyo, se prepare más para lo tuyo, Señor. Trae ese amor, Señor, lava nuestra culpa, nuestra carga, nuestra maldad, nuestro pecado, aún la iniquidad, Señor, todo aquello con lo que te hemos fallado. Trae libertad a través de esta cena, trae limpieza y purificación, Señor, a nosotros, hijos tuyos, como miembros del cuerpo de Cristo, Señor. Trae esa sanidad, Señor, que sabemos que necesitamos, Dios, en nuestro exterior, en el hombre carnal, porque se duele, Señor. Trae, amado Rey, una venda de limpieza, Señor, de sanidad, de purificación, amado Dios, en cada uno de nosotros, Señor. Que cuando la tomemos, sintamos, Señor, esa renovación, esa purificación en ti, Padre. Y que Amén, nosotros sí. lleguemos a purificar a otros, Señor. Que no nos dejemos robar esa bendición que tú nos das con tu precioso Amén, vino, con tu preciosa sangre, con tu precioso cuerpo, Señor. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús, Padre, sean benditos esta sangre, este vino y este cuerpo, este pan que vamos a tomar en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Sí, hijo, ya. Amor, no hay baberito que el niño mancha. Está nada. Por favor, se lo colocan. Gracias. Ah, sí, es que no, que ya casi no le gusta el babero tampoco. Ah, ya está grande.
Ya, hijo, ya, sí, porque manchas el... Soy muy chica mayor. Mi Manuel, claro. Digo, yo sí coge grande, mijo, porque pequeño no. Gracias. Ay, 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 a ver, eso, ya. Sangre de Cristo. Toma, hijo. Bueno, vamos entonces. Como ya sabemos, dice en el versículo 27, primera de Corintios 11, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Así que, amada iglesia, cada uno nos ponemos a cuentas con el Señor ahí donde estamos y participamos, por favor. Vamos primeramente a ponernos a cuentas. Esta cena, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hace esto en memoria de mí. Así que, Padre, te presentamos este pan que representa el cuerpo de Cristo, Señor, y a través de él, Padre Santo, nos unimos a ti como una sola familia, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden participar del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Cristo venga. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que a través de este vino, Señor, que representa la sangre de Cristo, tu palabra dice que el que come tu pan y bebe tu sangre, Señor, tenemos vida eterna, Señor. Y sabemos, Padre, que la sangre, Señor, nos trae sanidad. La sangre que venció al enemigo en la cruz del Calvario y a todas las potestades, Señor. Por tu sangre fuimos sanados, Señor. Hoy te pido y te ruego, Señor, que a través de esta sangre, Padre Santo, que vamos a participar, Señor, traiga sanidad a nuestras vidas, Señor. Y que toda naturaleza humana, todo raciocismo, todo conocimiento, Señor, que nos impide, que nos estanca, que no nos deja avanzar, Señor, en tus caminos, sea arraigado, sea quemado, sea destruido, desarraigado, Señor, y toda dolencia se vaya de nuestro cuerpo, la maldad, los malos deseos, los malos pensamientos, las malas actitudes, las malas palabras, los malos hábitos, Señor, todo aquello, Señor, que nos está haciendo estorbo en nuestra vida espiritual, sea desarraigado, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos participar del vino.
Amor, pero hay una botellita que más, ¿cierto? Más vino. Gracias, Señor. Ay.